Mi nombre es Fab y te doy la bienvenida al canal del Laboratorio Cultural Árboles, un espacio donde encontrarás temas de historia, sociedad y cultura desde una perspectiva crítica y con narraciones 100% originales. Quédate conmigo, comenzamos. Recordemos que en el momento que surge la humanidad, junto con ella aparece el pensamiento simbólico y la comunicación oral. Esto propiciaría que el ser humano se agrupara en grupos pequeños que sobrevivían gracias al dominio del fuego, al desplazamiento constante de un lugar a otro, la caza, la recolección y por supuesto la división de trabajo. Todo esto mientras ocurría la etapa geológica del Pleistoceno superior y a su vez la primera fase prehistórica conocida como paleolítica. Tenemos la fortuna de que existen estudios científicos que nos permiten conocer algunas causas que propiciaron este brinco de la humanidad de grupos pequeños nómadas con dinámicas sociales, políticas y económicas sencillas a una humanidad con grupos más grandes, comunidades sedentarias con estructuras sociales, políticas y económicas mucho más complejas. A continuación, te presento las dos principales causas y una tercera que indirectamente marcan el inicio de los primeros asentamientos humanos en el mundo, después de haber atravesado cientos de miles de años migrando, cambiando y adaptándose al mundo hostil de aquellos milenios. Como número 1 es el fin de la era geológica del Pleistoceno, la misma que ya habíamos mencionado en otros videos y que se destaca por largas y varias glaciaciones, grandes migraciones de diferentes especies del género Homo, fauna considerablemente más grande a la que actualmente tenemos, territorios unidos por hielo y otros tantos por tramos de tierra descubiertos por este mismo efecto. Al terminar esta era, llegó una nueva, conocida como el Holoceno, la cual se estima inició hace 12.000 años antes de nuestra era. El Holoceno trajo consigo características muy distantes del Pleistoceno, como por ejemplo, que ya solo queda una especie viva del género Homo en el mundo, y también que se produce una configuración de la plataforma continental, por ejemplo, la extinción del estrecho de Bering, que unía al noreste de Asia con el noroeste de América, o el nacimiento de varias islas como el actual Japón e Indonesia en Asia, las Islas Bretañas en Europa, o Nueva Guinea y Tasmania en Australia. El Holoceno también favorecería a que la flora y la fauna se reprodujeran exponencialmente por un lado, y por el otro, a que muchas especies se extinguieran, comenzando con la megafauna que dominaba el mundo. Esto puesto que los cambios evolutivos de adaptación ante el clima fue drástica en cierta forma. Como dato curioso, se estima que han existido a lo largo de la vida de la Tierra 5 extinciones masivas de especies. Con la llegada del Holoceno y lo mucho que ésta favoreció al ser humano, durante los últimos 10.000 años hasta estos momentos, estamos viviendo una sexta extinción masiva. Seguidamente, una segunda causa que no va muy alejada del clima recae en la estructura económica, la cual básicamente refiere a la producción, distribución y consumo de todos aquellos elementos materiales que propician la vida, como la alimentación, la propiedad, el vestido y por supuesto la tecnología instrumentaria y de procesos de manufactura. Para entender esto, tenemos que ubicarnos en la última fase de la prehistoria, la neolítica. Recordemos que esta habla de los últimos milenios previos a la fundación de las primeras civilizaciones en el mundo, por lo que su datación varía del lugar en la Tierra que se esté estudiando. No obstante, en todo el mundo esta etapa inició entre el 10.000 y el 7.000 antes de nuestra era, aunque claro, hallazgos recientes no dejan de sorprender, puesto que han aparecido vestigios arqueológicos de asentamientos sedentarios de hasta 11.500 años de antigüedad. Siendo así, no se descarta la idea de que la revolución neolítica más bien debería llamarse revolución mesolítica, que es la fase penúltima de la prehistoria y aquella que acompaña la transición geológica del Pleistoceno al Holoceno. Dicho esto, una de las causas fundamentales que propiciaron el brinco de la humanidad se desarrollan gracias al factor económico, ya que es aquí cuando se consolidan formas tempranas de agricultura, ganadería y pesca de forma especializada, producto de la desglaciación que promovía mayores zonas de pesca y caza, el desarrollo de instrumentos tecnológicos más sofisticados, que si bien seguían siendo de piedra y hueso, estas ahora destacan por su pulimento, lo que reduce el tiempo y el riesgo de las labores cotidianas. También esto promovió la domesticación de animales, el crecimiento exponencial de la especie y por supuesto el sedentarismo. Si has puesto atención, hemos mencionado la palabra clave de este contenido, la agricultura. Dentro de las ciencias sociales, en especial las históricas y antropológicas, la agricultura es el parteaguas de la humanidad,
por ello que las primeras sociedades del mundo se les agregue el nombre de sociedades fluviales, en el sentido de que las primeras grandes sociedades tuvieron muy cerca de ellas un elemento clave, el agua, la cual va a permitir un sistema de riego constante para la producción de alimentos por medio del cultivo. Conjuntamente a este proceso se une una tercera causa indirecta, la cosmovisión, que se desarrolló en cada uno de estos grupos enormes de humanos. Es justo en este momento cuando aparecen, por una parte, las primeras formas de superestructura política y social, ya que aparecen las primeras desigualdades sociales, producto de la acumulación de alimentos y de propiedades fértiles para el cultivo. Y por otro lado, comienzan a constituirse un sinfín de cosmovisiones producto de personas que comienzan a significar el mundo a partir de creencias nacidas de la contemplación de aquello que no podían explicar. Por ejemplo, conocer de ciclos solares y estacionales permitiría un control del ambiente en cierto modo, que provocaría mayor producción de alimentos, mayor desplazamiento y dominio humano, y por ende, la permanencia de grupos humanos grandes con la capacidad de organizarse políticamente y socialmente hablando. Si vemos con atención, la cosmovisión, que incluye un sinfín de ideas, generó el camino para la construcción de conocimientos sobre la moral, el día, la noche, los cambios de clima, la vida, la muerte, los mitos de origen, etc. A su vez, estas ideas sociales van a repercutir en el todo cultural a través de la oralidad y permitirán el desarrollo de un sinfín de factores que darán paso a las primeras civilizaciones con magnitudes nunca antes vistas en la historia de la humanidad. Podemos decir que después de haber terminado la última fase de la prehistoria, la neolítica, da inicio a la historia del mundo actual con la entrada de la Edad de los Metales en Euroasia. No obstante, para otras zonas del mundo como América, el sur de África y Australia, la historia ha sido construida de diferentes maneras en cada una de las sociedades tempranas, puesto que comienzan a surgir otros aspectos fundacionales que determinarán un rumbo distinto en cada parte del mundo. Entre esos aspectos están: 1. La escritura, que en un primer momento eran fonogramas, pictogramas, logogramas e ideogramas, se han manifestado en un sinfín de culturas y en más de una ocasión en piedras conocidas como estelas y muros, que ahora conocemos como petroglifos. Su tiempo de aparición varía en todo el mundo, sin embargo, la más antigua hasta ahora encontrada se le conoce como cuneiforme y no tiene más de 5.500 años, misma que fue encontrada en Irak. No por algo, los pueblos mesopotámicos, en especial Sumeria, es considerado la cuna de la civilización. No obstante, hay que precisar que la civilización se desarrolló de forma autónoma en otras zonas como en América. 2. Mitos que permitieron la explicación de aquellos fenómenos de la realidad que no se podían explicar. Más tarde, estos darán origen a las primeras religiones del mundo y en contraparte surgirá la filosofía, cual será a su vez la precursora de la ciencia. Dos perspectivas del mundo que, si bien muchas veces han estado enfrentadas, ambas buscan brindar explicaciones que den sentido al humano de su entorno. 3. También aparece la arquitectura y las artes en general, mismas que hablaban de la forma de interpretar y representar la realidad. Es gracias a este elemento que actualmente es posible intuir, especular y constituir un conocimiento cercano a cómo fue la vida de aquellos años. De ahí la importancia de conocer al patrimonio cultural y, por supuesto, la historia del arte en el mundo. 4. El desarrollo de tecnología que trascendía del hueso y la piedra al metal, o por lo menos tempranamente en Europa, Asia y Medio Oriente, y más tardíamente en el resto del mundo. No obstante, cada civilización del mundo cuenta con invenciones propias que les permitió la adaptación a su medio de desarrollo. 5. Se desarrolla la medicina como el mejor aliado de supervivencia humana, esta de manera indistinta en todas las civilizaciones, aunque claro, en cada una se desarrollaron métodos y medicinas naturales que integran una medicina contemporánea y mundial sumamente compleja. 6. En lo económico aparece el comercio. Este marcará la conexión a partir del intercambio de todo tipo de productos entre sociedades diversas. El comercio y el intercambio cultural serán una de las piezas fundamentales para que una sociedad prospere o se extinga. Si bien cada cultura y civilización del mundo tiene características propias, entre todas hay paralelismos culturales que en algunos casos fueron influenciados y en otros generados espontáneamente, como en Australia y América. Es un hecho que los primeros asentamientos compartían estos factores clave que marcarían el nuevo rumbo de los siguientes 8.000 años, hasta nuestra actualidad. Existen zonas que es necesario conocer, ya que son aquellas donde hasta el día de hoy se han encontrado dichos precedentes. Por ejemplo, en el actual Israel encontraremos la ciudad de Jericó, cerca del río Jordán.
En el actual territorio de Irán encontraremos la ciudad de Shush, cerca de la cordillera montañosa que se extiende hasta Irak, país actual que hospedó a Mesopotamia, con ciudades como Babilonia, Uruk, todas circundantes a los ríos Tigris y Éufrates. En India hubo ciudades como Benares, que actualmente existe cerca del río Ganges, y las ciudades de Harappa, Mohenjo-Daro, todas englobadas en las culturas del río Indo. En la actual China también se albergaron ciudades como Luoyang, Anyang, Gaocheng, cerca del río Huangho, o bien el río Amarillo. En el actual Egipto hay ciudades como Lahun, Memphis, Giza, Tebas, Abidos, todas cerca del río Nilo. En el actual Bolivia está Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, y en el actual Perú la ciudad de Caral. Y por supuesto, en el actual territorio mexicano se encuentran ciudades como La Venta, cerca del río Tonalá, y Tres Zapotes, cerca del río Papaloapan, ambas consideradas partes del etnónimo Olmeca. Finalmente, en la actual Grecia, Líbano, Turquía, existen ciudades también de varios milenios de antigüedad, en algunos casos que apenas han comenzado a encontrarse. Recordemos que recientemente la tecnología LIDAR está arrojando investigaciones de hallazgos de ciudades que hace no más de 10 años no se tenía ningún indicio. Ejemplo de eso es la zona arqueológica del enclave Aguada Fénix, hallada a mediados del 2020, una ciudad que está completamente debajo de la tierra y ha llegado para sobreescribir la historia de las civilizaciones en este territorio, datando con una nueva fecha la antigüedad de las ciudades mayas. Para terminar, de manera general, podemos observar que la agricultura comenzó con un fenómeno mundial. Aunque en diferentes momentos, pero no muy separadas unas de otras, esta propició el nacimiento histórico de la humanidad actual. De ahí que digamos que somos hijos del maíz, en otros lados del trigo y del arroz, puesto que son los cereales que configuran cerca del 50% de la dieta de nuestra especie actual. Sin más, espero te haya parecido interesante este contenido y que haya detonado en ti un ímpetu de investigación. Recuerda que aquí solo te presento una síntesis superficial del abismo de conocimiento e información que engloba cada uno de los lugares que aquí se mencionaron. Hasta pronto.